ustedes recuerdan, habíamos visto 4 ejemplos acá y tenemos que ver un quinto. Estos 4 ejemplos habían combinado, primero eran uniones solamente, después uniones con estructuras y luego estructura, o sea, unión con estructura y dentro de la estructura otra unión. O sea, una combinación de estructuras con unión. Justamente porque se le puede sacar mejor el jugo, digamos. Y habíamos dicho que hoy íbamos a continuar con campos de Bit. Comparto entonces la pantalla. ¿Qué son los campos de bits? Recuerden que cuando comenzamos con el tema de uniones, yo les dije que este era un tema que particularmente a los que estudian electrónica les importa mucho, porque las uniones, al permitir compartir el espacio de almacenamiento entre varias variables, permite una optimización o un mejor uso de los recursos, en este caso de la memoria. A veces cuando trabajamos con la PC o con la notebook, la memoria no es un recurso escaso. Pero cuando trabajamos como electrónico en sistemas de pedido, donde el sistema completo es una placa basada en micro y tiene muy poca memoria, hasta por ahí sin memoria externa, sino con la propia memoria interna que puede traer el micro. Entonces, el optimizar el uso de este recurso llamado memoria, entonces es muy importante. Y esto me lo permite la unión, por ejemplo. Bueno, los campos de bits es como todavía una vuelta más de rosca a este mejor aprovechamiento de la memoria. Uno podría decir que la unión, al compartir el espacio de almacenamiento, uno dice, bueno, estoy compartiendo bytes, estoy actuando a nivel de los bytes. Bueno, ahora los campos de bits estamos optimizando a nivel de bits. Por eso dije que es como una vuelta más de rosca, ¿no? Bien. C le permite a usted, a través de los campos de bits, especificar el número de bits en los que se almacena un miembro de tipo entero sin signo o con signo, de una estructura o una unión. Fíjense, especificar el número de bits en los que se almacena un miembro de tipo entero con o sin signo de una estructura o de una unión. Esto se conoce como un campo de bits. O sea que usted puede especificar ese número de bits, eso es campo de bits. Los campos de bits permiten una mejor utilización de la memoria, almacenando datos en la cantidad mínima de bits requerida. Bueno, sí. Pero la unión, por ejemplo, todavía también permitía optimizar una mejor utilización de la memoria, ¿no? Fíjense ahora cómo podemos declararlo, o sea, cómo es la sintaxis de definir los campos de bits. Los miembros del campo de bits deben declararse como entero o como entero sin signo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una estructura. Fíjense que los campos de bits son miembros de tipo entero, con o sin signo, de una estructura o de una unión. No puedo tener campo de bits en una variable float o campo de bits en una variable doble o un campo de bits sobre un char. No. Es sobre miembros de una estructura o de una unión. Y son del tipo entero con o sin signo. Bueno, entonces supongamos esta estructura. Una carta pequeña sería un bit. Bit en este caso no es la palabra bit de dígito binario, sino es una carta pequeña, una mini carta, por decirlo así.
Entonces, acá la estructura tiene tres campos, que son el número, el palo y el color, ¿no? Y con esto representamos una carta. Entonces, usted acá tiene cuatro números. No, ¿cuántos números tenemos en una carta? Tengo 4 bits acá para representar. En los números de la carta son del as, del 1, hasta el rey, que es el 12. Bueno, dependiendo de qué tipo de carta. Una baraja normalmente tenemos así. La española, del A al 2. Entonces yo con 4 bits podría representarlo. El palo, en una baraja española, yo el palo que tengo la espada, tengo el basto, tengo el oro, tengo la copa. O sea, 4 palos. Con 2 bits yo lo puedo representar, porque con 2 al cuadrado me da 4. O sea, con 2 bits yo puedo tener 4 combinaciones, que son las que necesito. Y el color, en el caso de la baraja española, no está. Y en el caso de la baraja francesa, el color es 4 bits. O es rojo o es negro. O sea, con un bit yo lo puedo completar. Entonces, fíjense cómo es la sintaxis. Un entero con o sin signo, en este caso sin signo. El nombre, 2 puntos y el número de bits, punto y coma. Estos son entonces campos de bits que son miembros del tipo entero sin signo de una estructura llamada bit-card. Entonces, acá realmente space va a ocupar 4 bits. Este va a ocupar 2 bits y este va a ocupar 1 bit. Entonces, si yo voy al space, yo tengo la memoria. Esta es la representación de mi memoria, tal como la hemos visto al comienzo del año. Pongo puntos suspensivos y acá tengo más memoria, digamos. Bueno, esto es un byte. Entonces, si yo declarara una variable de tipo entero, por ejemplo, int a, esta variable ocuparía 4 bytes. Pongamos acá. Estos 4 bytes serían ocupados por A. Y si yo pongo después otro entero, y le llamo B, y otro entero, y le llamo C, yo voy a ocupar 4 bytes, 4 bytes, 4 bytes, con declaraciones de este tipo. Ahora, cuando yo armo el campo de bits, fíjense, voy a usar en un solo byte, porque acá, si estos son 8 bits, acá tengo los 4 bits. Voy a tomar esto. Esto es space. A continuación, acá hay 4 bits más, ¿no? Los 2 bits que le siguen, eso es bit. Y un bit más, este, es color. O sea que yo las 3 variables, face, bit y color, la tengo ocupando un total de 7 bits. Y esto está en un solo byte. Y de la otra forma yo hubiera usado A, B, C, y hubiera utilizado 12 bytes. Y acá con un solo byte yo lo puedo tener. Entonces, esta es la sintaxis y esto hace un uso óptimo de la memoria. ¿Qué dice acá el último párrafo? La definición de estructura contiene 3 campos de bits en selecting, número par y color, por estos 3, que se utilizan para representar una carta de un mazo de 52. Indica qué número se almacena en 4 bits. Qué palo se almacena en 2 bits y qué color se almacena en 1 bit.
el número de bits se basa en el rango de valores deseados para cada miembro del estructura. Evidentemente, rango de valores deseados. Si usted dice que el número es del 1 al 12, entonces ese es el rango de valores deseados. Y por lo tanto, el número de bits que voy a usar para el número se basa en ese rango. Entonces, este 4 es porque yo quiero 12, del 1 al 12. Y esto es 2 bits, porque yo lo que quiero en palo son 4 palos distintos. Entonces, con 2 me alcanza. Y así sucesivamente. Campo de bits sin nombre. Acá tenemos algo más. Es posible especificar un campo de bits sin nombre para usarlo, sería, como relleno en la estructura. Y acá está, ¿ves? Sin nombre. Entonces acá yo tengo un miembro A que ocupa 13 bits. Y esto, que no tiene nombre, ocupa 19. Y luego tengo B que ocupa 4. ¿Para qué esto? ¿Para qué usarlo como relleno? Bueno, porque miren, cada unidad de almacenamiento entera, por decirlo así, o sea, cada entero que se almacena, ¿cuántos bits ocupa? 32 bits, o sea, 4 bytes. Pero en bits son 32. Y usted quiere que A esté en una y que B esté en otra, por ejemplo. Entonces, 13, acá pone el relleno 19, estos 19 completan los primeros 32 bits. Y luego B está en la próxima, ¿ves? Está en la próxima. La definición de estructura utiliza un campo de 19 bits sin nombre como relleno. No se puede almacenar nada en esos 19 bits. El miembro B, en nuestra computadora con palabras de 4 bytes, o sea, el miembro B en nuestra computadora de un sistema de 32 bits. Sabemos que el entero son 4 bytes o 32 bits. Se almacena en otra unidad de almacenamiento. Es decir, si usted usa acá tengo 8 y yo necesitaba, ¿cuánto? 19, perfecto. 19. Entonces, acá tengo 8 y acá voy a tener 5 más. Acá están 8 y 5, 13. Esos son los 13. Lo usa acá. Pero la unidad de almacenamiento entera son 4 bytes. Entonces, esta zona, esto que estoy rayando acá, ¿no? Y esto. No quiero no quiero usarlo. Entonces, los 13 bits y estos 19 son rellenos. No se pueden usar. Entonces, el B, que son 4 bits, va a aparecer acá. Este es el B. Pero el B ya aparece en una nueva unidad de almacenamiento de 4 bytes, que es para otra unidad entera. Entonces, eso se puede usar de ese modo. Para cuando usted tenga una situación que se le presente y que necesita que no se use nada en esos bits. Bueno, tiene que rellenarla, digamos. Y otra forma de hacerlo es colocando un 0, sin nombre y 0. Cuando usted utiliza un ancho 0, se alinea directamente con el siguiente campo de bit en un nuevo límite. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto podría ser? Bueno, si yo estoy trabajando en un sistema de 32 bits, el entero es 32 bits. Bueno, usted quería que 13 bits y los otros 19 restantes, que son los que completan a 32, no se lo use. Perfecto, usted puso 19. Pero ¿qué pasa si después a esto lo llevamos a un sistema de 64 bits? El entero en un sistema de 64 bits es 64 bits, por ejemplo. Y entonces 13 y 19 es 32.
yo quisiera que B esté en la próxima unidad de almacenamiento entera. Entonces, si ahora el entero es de 64, 19 no es el número correcto, es 64 menos 13 para que complete los 64. Bueno, para no tener que andar haciendo los cálculos y para no andar dudando de que ese sistema considera al entero de 32 o al entero de 64, poniéndolo así, directamente eso es para alinearlo con el siguiente campo de bits. Ojo, yo me voy para arriba y digo 64. ¿Y qué pasa si usted está en un sistema embebido donde el micro no es un micro de Intel o de AMD, de 32, de 64 bits? Es un microcontrolador, un micro mucho más pequeño, es un micro de 16 bits. El entero, si el micro es de 16 bits, va a ser de 16 bits. Y usted va a usar 13 y quiere alinearse con los próximos 16 bits. Entonces el relleno sería 13 más 3, 16. Porque su entero son de 16 bits. Entonces sería 3. No coincide con el 19 y no coincidiría tampoco si el sistema fuera 64. Entonces, colocándole sin nombre y con un 0, usted directamente lo usa para alinear el siguiente campo de bits con un nuevo límite de unidad de almacenamiento. Entonces, este B queda en el siguiente. Fíjense, los campos de bits no son arreglo y no tienen direcciones, por lo que el operador ampersand no se puede aplicar a eso. No se puede aplicar eso. Esto es solamente a título de una definición. Y así se va a respetar lo que nosotros hemos declarado. Bueno, una vez que yo tengo declarado los campos de bits, ahora tenemos que ver cómo usarlos. Y acá viene el ejemplo 5. Acceso a bits de memoria barra registro. A ver, alguien que lea, por favor. ¿Hay algún voluntario que quiera leer? Hoy leo, profesor. Sí. Acceso a bits de memoria, registro. Las uniones son particularmente útiles en programación de bajo nivel o en situaciones donde se necesita acceso directo al hardware, memoria. Se usan estructuras para descomponer los registros de hardware en los bits que los componen. Entonces, se puede acceder, por ejemplo, a un registro de 8 bits como byte o vía los bits individuales. ¿Cómo haríamos eso? Miren. Acá hay un type def. Estoy definiendo una unión que le vamos a llamar control red. Esta unión comparte el espacio de almacenamiento entre un char, un carácter, y una estructura. Y esta estructura está formada absolutamente toda por campos de bits. Entonces, acá, al tener una unión, normalmente lo que hemos visto es que la unión tiene varios miembros. Puede tener dos, sí, puede tener dos. ¿Qué es lo normal o lo típico o lo habitual? ¿Que tengan exactamente la misma cantidad de bits? No. Yo puedo acá tener un entero y digo el entero tiene 4 bytes. Y acá tengo un char y ese char es un byte. Y tengo otro miembro de la unión que es un float y tiene también 4. Y tengo un doble que tiene 8. Entonces tengo un entero de 4, un char de 1, un float de 4 y un doble de 8. ¿Cuál es el tamaño de la unión? El tamaño de la unión es el tamaño del miembro de la unión más grande. En este caso, el doble. Sería 8 bytes tendría. Acá se da un caso particular, por eso digo, no es lo general, pero justamente está a propósito, porque quiero acceder a un registro que está mapeado en la memoria, por eso memoria barra registro. Puede ser un puerto de entrada-salida, puede ser lo que se le ocurra. Más adelante en cuarto, cuando veamos 2023, ahí van a ver con más calidad todo esto. Pero por ahora les digo que este char ocupa un byte de memoria y este campo de bits de suman 4, 5, 6, 7 y 8 ocupa 8. O sea que ambos
comparten exactamente el mismo espacio de almacenamiento. Y justamente eso es lo que nosotros queremos. ¿Qué queremos nosotros? Que ese mismo espacio de almacenamiento yo lo pueda acceder como un registro de 8 bits, entonces yo tengo que acceder a este miembro, al control byte, al byte de control. Y también lo pueda, entonces, esto es lo que dice. Entonces se puede acceder, por ejemplo, a un registro de 8 bits como byte a través de este chat, que es control byte. O vía los bits individuales. Yo puedo llegar a querer este bit, que este es el, si acá hay 4, yo lo enumero, digo, este sería el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo bit. Entonces, el quinto bit quiero acceder. Bueno, lo hago a través de este nombre, que es el nombre del dado al campo de bits, NBI. Esta unión, siga leyendo por favor, Tudel. Esta unión permitiría acceder a un registro de control como control-byte o mediante bits individuales. Sería importante asegurarse que los bits se correlacionan correctamente con los bits del registro para una endianidad dada. Esto se acuerda lo que era la endianidad. Era que El endian. little endian, sí, o big endian. Son los dos formatos en los cuales los datos pueden estar en la memoria, ¿no? Entonces, no vaya a ser que uno empiece a cargar diciendo, estos son los 4 menos significativos, este le sigue, este es el más significativo de este control byte. Bueno, pero eso es para una endianidad dada, digamos. Eso sería para un little endian. Yo veo que después el procesador en el cual ustedes están corriendo este programa en C que tenga esta unión, esté en el otro formato. Entonces, si está en el otro formato, estos bits están al revés, digamos. Al revés. Es lo único que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? No. Sí, ¿cómo se...? O sea, uno debe conocer entonces, por ejemplo, en este caso, el microprocesador con el cual está trabajando para saber si Claro. es MSB o Sí. LSB. Ah. Claro. Y eso que viene en una hoja de... Bueno, ¿en la hoja de datos debe venir o cómo se entera? Sí, en la misma hoja de datos del micro te va a decir. Y si no, ya lo habíamos dicho con el programa pasado, digamos, que habíamos hecho un programita para determinar qué endianidad tiene, digamos, si es little endian o big endian. Y cuando uno relaciona estos datos que vienen como MSB o LSB entre un micro que está interrelacionándose con otro micro que viene al revés, por ejemplo. Sí, pero eso sería para las redes, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo intercambiar información entre un micro y otro micro? Está, digamos, haciéndolo a través de una red o de un protocolo de comunicación. Claro, así es. Bueno, Y el entonces, protocolo de comunicación es el que arregla esta diferencia. claro, porque ahí, por ejemplo, si lo vas a hacer con TCP/IP, usa Big Endian, no Little Endian, Big Endian. Así que vos estás obligado a mandar tus bits de datos con el formato de Big Endian. Si vos lo tenés, si tu procesador es Little Endian, cuando vos lo lleves a la memoria, lo vas a tener que invertir. Por eso no hay problema. Si vos te ajustas a un protocolo, el protocolo resuelve todo esto. Claro. El tema acá es que vos estés programando, porque esto va a ser para el propio sistema, digamos, que estés programando sobre la base de un microprocesador y después este programa en C te lo lleve para ejecutarlo en otra máquina. Ahí habría que chequear que este orden que hemos puesto de los bits se corresponda correctamente con el orden en que ese nuevo sistema basado en otro microprocesador los acceda. Porque si no, esto me va a salir mal, a mí me va a salir al revés. ¿Está?
está claro. Bueno, entonces, fíjense, cuando yo tengo esto ahora, ustedes pueden ver también algo que ya algo habíamos dicho de ¿qué es el C11? Ustedes con Martín usan C99, creo, ¿no? Sí, el 99. Wow, ¿qué es decir C99, C11? Es una versión de compilador. A ver, sí. ¿Cómo lo entendés vos? A ver, decímelo con tu propia palabra. El lenguaje C tiene varios estándares. Desde que nació fue evolucionando. Y esa evolución se va reflejando en algo estándar. Esos estándares comenzaron a tener esa denominación. C99 es del año 1999. C11 es del año 2011. ¿Está? Entonces, depende de cómo lo tengan seteado, hay cosas que pueden suceder o que pueden usar y otras cosas que le van a dar warning o errores directamente, porque no lo soporta. Bueno, esto que yo les digo acá es basado en el C11. El C11 ahora admite estructuras y uniones anónimas. ¿Qué son las estructuras y uniones anónimas? Esta, por ejemplo, esta es una estructura anónima. ¿Cómo se llama esta estructura? Yo la estoy usando como miembro de una unión, pero esta estructura no tiene nombre. Tiene la definición, pero no tiene nombre. Bueno, a eso se le llama una estructura anónima. También podría haber una unión anónima. Me parece que ya eso lo dije en el otro ejemplo. A ver. Sí. No. Esta tiene nombre. Esta unión, que es parte de esta estructura, en este ejemplo 4, tiene un nombre. ¿Ves? Wow. ¿Qué pasa si yo no le quiero poner nombre? Porque alguien podría decir, esto no está mal, porque acá le falta el nombre a la estructura. Bueno, no, porque el C11 admite las estructuras o las uniones anónimas, que pueden diseñarse en estructuras y uniones designadas o no. Entonces, esta que está metida dentro de esta unión sí tiene nombre. Pero esta estructura, que es un miembro de esa unión, no tiene nombre y por lo tanto es anónimo. Eso se puede desde el C11 hasta la fecha. Wow. Esto es una cuestión de, si usted usa el C99, entonces, y quieren reproducir este mismo ejemplo, a esta estructura le agregan un nombre. ¿Cómo vamos a acceder y vamos a usar esto? Bueno, acá viene. Uno declara, ¿qué es esta línea? A ver. ¿Qué es esta línea? Traten de decirla o explicarla lo más completo posible, abarcando exactamente todo lo que tiene. ¿Cómo dirían que es esta línea? ¿Qué estamos declarando en esta línea? Primero, ¿qué es red-ptr? Un puntero. Es un puntero, porque acá lo tengo al asterisco, puntero. Pero O sea, no ¿cómo sé es? qué es el volátil. Bueno, ya vamos a llegar. Ya lo hemos visto, pero ya vamos a llegar. Vamos por partes. ¿Qué es este registro? ¿Cómo es este registro? Perdón, no registro. ¿Cómo es este puntero? ¿Cómo es este puntero? Constante. Entonces, este es un puntero constante. Recuerden que el constante lo habíamos visto en 4 tipos o combinaciones distintas. El puntero era constante y el puntero apuntaba a datos no constantes. O el puntero era constante y apuntaba a datos constantes. Después, el puntero común, o sea, no constante, y que apunte a un dato constante, o el puntero no constante que apunte a un dato no constante. Esas son las 4 combinaciones. Bueno,
Cuando uno habla de que esto es un puntero, y dice que es un puntero constante, a ver, estoy inteligente. Cuando uno dice que esto es un puntero constante, tiene que decir a qué tipo de dato apunta. Entonces, esto es un puntero constante que apunta a qué. Uno podría decir, es un puntero constante que apunta a char, este es un puntero constante que apunta a entero. Bueno, este es un puntero constante que apunta a qué. ¿A qué está apuntando? Un control de registro. No, bueno, ¿qué es control de registro? ¿Qué es esto? Acá lo tenemos antes. ¿Qué es control reg? Una unión. Entonces, esto regptr es un puntero constante que apunta a una unión de tipo control reg y cuyos datos son volátiles. ¿Qué era esto de volátiles? Uno dice, si yo le quiero acceder a control byte y escribirle un valor, yo lo puedo hacer, yo lo puedo escribir. Bien. Si usted lo escribe, nadie lo va a cambiar. Sí, sí, pero guarda, si esto está representando hardware de la máquina o hardware de un procesador, porque es un registro del procesador, sin que yo haga nada, el procesador en sí mismo o el hardware en sí mismo te lo pueden cambiar. Eso es volátil. Usted no puede asumir que porque usted le escribió un 7 en este control byte, el 7 va a permanecer exactamente. No. Si el hardware se lo puede cambiar, usted le tiene que poner que es volátil. Si no le pone nada, sí, usted le escribió un 7 y el 7 va a permanecer ahí. ¿Por qué le estamos diciendo que es volátil? Porque no está representando el hardware se lo puede cambiar. Esto ya lo habíamos visto, eran modificadores de las variables. Ahí fue cuando introdujimos esto, introdujimos el constante, bueno, en esa clase. Entonces, insisto, esta declaración completa es, esto es un puntero constante que apunta a una unión de tipo control reg, cuyos datos son volátiles. Cuyos datos son volátiles. O sea, cuyos datos pueden cambiar como de la nada. Como decir, che, ¿cómo? Si yo le escribí un 7 y ahora voy y leo y tiene un 8. ¿Qué pasó? Bueno, es volátil. Es cambiable, digamos. ¿Quién se lo cambió? El hardware. Sin que usted se lo diga, ¿eh? Wow. Una vez que tengo declarado el puntero, ¿qué hacemos ahora acá? ¿Qué es la segunda línea que yo tengo ahí? ¿Qué estamos haciendo ahí en esa línea? Haciendo constante el registro. ¿Cómo? Haciendo constante un registro volátil. A ver, ¿por qué te dirías que un registro? Si ya no dijimos que era registro, ¿qué es regptr? ¿Qué es regptr? Acá está regptr. ¿Qué es regptr? A ver, repitamos lo que dijimos acá, esta línea, ¿qué es? Al registro Puntero. volátil le asignamos un puntero constante. No, ¿a dónde? Al registro volátil. Esta Como dije línea, esta primera. La dijimos recién. Tudela, ¿qué dijimos recién? ¿Qué es regptr? Bueno, dijimos que era un puntero. Un puntero. Entonces, si regptr es un puntero, ¿qué estamos haciendo acá en esta segunda línea?
Porque me dijeron que era un registro, no sé qué cosa me dijeron. No, es un puntero esto. Y acá lo estoy usando a la izquierda del igual. Entonces, esta línea, ¿qué le está haciendo? Le está asignando algo a este puntero. ¿Qué le está asignando a este puntero? Que es un puntero constante y que apunta a una unión de tipo control red, que los datos son volátiles. Eso fue lo que dijimos. Este es un puntero constante que apunta a una unión de tipo control red, cuyos datos son volátiles. Acá, si yo analizo esto, tengo el igual y tengo RegPTR, o sea que tengo el nombre del puntero. Entonces le estoy asignando al puntero RegPTR. ¿Qué le estoy asignando? Un puntero, ¿cómo lo habíamos declarado? Es una variable cuyo contenido que es una dirección de memoria. Entonces, si yo estoy asignándole a un puntero, tengo que estar asignándole una dirección de memoria. ¿Qué dirección de memoria le estoy asignando? ¿Una pregunta? ¿Sí? ¿La dirección del primer elemento? Sí, pero yo no sé qué primer elemento. Acá está clarísimo cuál es la dirección. ¿Cuál es la dirección que le estoy asignando? Sí, 0 Nexa 8000. 0x es porque está en hexadecimal. Es la dirección 8000 en 8000. hexadecimal. Ujú. ¿Y qué es todo esto que está acá entre paréntesis? Esto es una constante. 0x 8000 diría. Significa, en realidad, como es hexadecimal, esto 8000 es un nombre o una terminología del sistema decimal. Uno debería decir el hexadecimal 8000. Bueno, a veces resulta más fácil decir 8000, es la verdad. Pero bueno, pero correctamente es el hexadecimal 8000. Entonces, al puntero este, llamado RegPTR, le estoy asignando la dirección de memoria cuyo valor hexadecimal es la 8000. Porque en la 8000 estará la memoria de interés o el registro de interés que yo tenga. Pero esta es la dirección. ¿Qué es todo esto que está acá? Entre paréntesis. Si usted tiene un registro, perdón, dije registro, si usted tiene un puntero que está declarado para apuntar a un tipo de dato, cuando usted le asigna, le tiene que asignar algo del mismo tipo de dato. Y esto es una constante. Entonces usted le está asignando a un puntero una constante. Y este puntero está declarado en la línea anterior a ser un puntero que apunta a un determinado tipo de datos. Para que no tenga error o warning, ¿qué tengo que hacer? Usar el CAP. Poner los paréntesis. ¿Cómo? No, pensé que era poner los paréntesis. No, esto es el CAS. Esta constante, este es una constante, un número. Entiendo, castearlo. Lo casteo para poder asignar Para esto a este puntero. Y este para que- puntero, fíjense, es volátil control red asterisco con. Entonces, esto es todo lo que está encerrado entre paréntesis. Ese es el caso. A ver, con un largo menor, usted acá tenía algo así. Por ejemplo, yo tengo entero, entonces, B. Y acá tengo char A. Si yo quiero asignarle a B, yo quiero hacer B igual a A, como A es de un tipo y B es de otro tipo, esto es problemático. Entonces yo, para que el compilador se quede tranquilo, es como decirle, che, quédate piola porque yo sé lo que estoy haciendo, entonces yo hago el caso. ¿Y qué le pongo acá? Esto va a ser A.
Entonces a A, que es de tipo char, yo le estoy asignando un entero. Entonces lo convierto, lo casteo a entero. Entonces ahora, este A, que ha sido declarado como char, ahora yo digo, conviértamelo a entero, así yo lo puedo asignar tranquilo a B que otro entero. Entonces, yo estoy asignando papa con papa, pero en realidad A no era papa, era una batata. Bueno, esa batata la camuflé y dije, bueno, la hice papa, para poder asignársela a otra papa. Bueno, acá tengo lo mismo, nada más que acá es más largo, y se trata de un puntero. Esto claramente es una constante, entonces una constante no podría ser asignada a un puntero que ha sido declarado previamente de esta forma. Ahora, si yo le agrego el cast, convierto esta constante en un dato que es similar a lo que estoy asignando ahora, a través del cast. Wow. Supongamos que ahora en la dirección 8000, vamos a suponer acá esta dirección y esta es la 8000. 0x, ¿no? O sea, la 8000 es en hexadecimal. Acá está. Esta, yo estoy apuntando acá con ref-ptr. Ref-ptr, después de esta segunda línea, está inicializado con la 8000. Ref-ptr. Entonces, ref-ptr está apuntando a la 8000. Entonces, yo ahora puedo acceder a el contenido de esta dirección de memoria. ¿Cómo lo hago? Bueno, o accediendo a todo el control byte con el operador flecha, porque yo tengo un puntero. Entonces, ref, ptr, flecha, control byte, y digo igual 0xf0. ¿Ves? Esto es un char. Entonces 0xf0 son 8 bits. Estoy asignando 8 bits a control byte. Entonces yo directamente a control byte ahora tiene F0. Bueno, esa es otra forma de acceder a los 8 bits completos en una sola variable. Por eso decía que lo puedo acceder, por ejemplo, a un registro de 8 bits como byte o vía los bits individuales. Y vía los bits individuales es a través de estos campos de bits. Entonces, si, por ejemplo, el código, si ref-ptr flecha NMI, usted está testeando este bit. Si este bit tiene un 1, este paréntesis de condición le da verdadero. Si tiene un 0, le da falso. Díganme ustedes, a ver, ¿qué tendría NMI en el caso de que yo hubiera escrito la línea anterior? ¿Qué tendría? Un 1. 1-1, sí, señor. ¿Quién fue el que habló? Sieri. 100, muy bien. Ahora, 100. ¿Por qué tendría 1-1? Porque así estaba declarado en un principio. O sea, así lo declaro. ¿Yo declaré que fuera un 1? No, que esto tenía el tamaño de un bit, no que el bit ese fuera un 1. Bien, Menos mal bien, que bien. ¿eh? Sí, fue confusión mía. Ahí está, menos mal que lo aclaramos, porque si no hubiera quedado. La respuesta es 1, pero no es porque esté este 1 acá. Este 1 significa la cantidad de bits que NMI usa. Usa un solo bit. Ahora ese bit, ¿qué valor tiene? ¿1 o 0?
Porque dependiendo de que si tiene 1 o 0, este paréntesis de condición me va a dar verdadero o falso. Lo que yo pregunté es, si usted escribió la línea previa, esto, ¿qué va a tener? ¿Va a ser falso o va a ser verdadero? Verdadero. Usted tiene que ver lo que se escribió acá. Acá se escribió una F son 4 1 y este 0 son 4 0, porque esto está en hexadecimal. La F son 4 1, el 0 son 4 0. 4 bits 0 y 4 bits en 1. ¿Dónde fue escrito? Esto empieza por el menos significativo. Estos 4 bits de nibble corresponden al 0. Y al NRI, al enable, al file y al control, que son 4 bits, le corresponden la F, que son 4 1. Entonces, esto va a tener 4 0 y estos 4 van a ser todos 1. Pero no porque sean un bit, es porque le pusimos la F acá. Claro, claro. Y en este caso, profe, cómo nos dábamos cuenta si empezar por el más significativo o por el menos significativo? No, porque estoy asumiendo que es little endian. Ah, listo. Esto siempre empieza por el menos significativo. Esto acá, cuando usted empieza a armar los campos de bits. Claro, de 10. Ok. ¿Se entendió entonces esto? ¿Cómo podemos acceder entonces a los campos de bits? Sí, profe. Bueno, entonces, vamos al último tema que son constantes de enumeración y con esto terminamos y vamos a pasar a la siguiente unidad que es archivo. Profe, ¿Sí? archivos también entra en el parcial. ¿Sí? Hasta la unidad de archivo. Bien, ¿y no tiene alguna prueba del año pasado, práctico, teórico, que nos pueda subir como para practicar esos Prueba ejercicios? de lo que se tomó, de exámenes. Claro. Para eso tienen los prácticos, se está practicando. Para eso tenemos los teóricos, se está estudiando. O sea, me habla de los prácticos que se entregan del Claro, 1 al 11. Yo le digo porque eso no me ayuda, lo que no me hacen ayuda los ¿qué hacen con Martín? Sí, eso por ahí sería, me parece que nos ayudaría si nos daría un cuestionario, por ejemplo, de... Juan, ¿Sí? y usted, cuando usted tiene en el libro, lo he dicho más de una vez, tiene un montón de preguntas y ejercicios al final del capítulo que son preguntas de autoevaluación. Por lo que yo creo, ustedes, no ustedes en particular, ustedes dos, en general todos, yo creo que no la usan. Y debe ser una de las mejores cosas que tiene el libro. Y las preguntas de autoevaluación, ese cuestionario que ustedes están preguntando, tiene las respuestas en el propio libro. Y yo con eso no le digo más nada, porque en verdad, muchas veces en los exámenes se han tomado preguntas textuales de las que están en la autoevaluación. Y creo que hasta esta altura nadie se ha dado cuenta. Por eso mi conclusión es de que muchos ni lo leen ni la pasan. No, profe, pasa que, nada, o sea, no creo que sirva de mucho decirlo, pero todo el mundo sabe que cuando uno es un buen estudiante lleva una rutina de estudio, siempre se remite a las fuentes, siempre hace todo. Ahora, la realidad es que no sé cuántos somos ese estudiante ideal. Yo en mi caso, por ejemplo, no lo soy. Entonces, bueno, me ayudan otras cosas para estudiar, o por lo menos hoy por hoy no lo soy. Quién sabe, capaz a futuro termino logrando estar siempre pendiente de los libros y demás. Obviamente que te das cuenta que salen las preguntas del Deitel.
pero bueno, no es lo mismo leerte un PowerPoint o los cuestionarios que hacen ustedes a ir directamente al libro. Pero es que no tendría mucho sentido de hacerte un cuestionario, porque todo el cuestionario te remitiría a que vaya y vea, por ejemplo, y te diga, a ver, de las preguntas de autoevaluación hacen de la 1 a la 7. Y tiene... Claro, por eso le digo, profe, o sea, siempre que uno sea un estudiante excelente académico, le va a dar igual lo que tomen, cómo le tomen, lo que sea. Pero bueno, yo le hablo de mi caso real y que seguramente sea el de más de uno acá. Pero por eso te digo, no se toma cosas que no estén reflejadas ahí. O sea, wow. Yo lo que le voy a dar después a ustedes es un PowerPoint extra donde tiene un montón de aplicaciones muy concretas usando archivos. Para autoestudio y para hacerlas correr y para sentir, digamos, el uso en aplicaciones más como concretas, ¿no? Por eso ya lo vamos a dar más adelante. Todavía no terminamos esto y ya salió lo de archivo, así que quiero que vuelvan y presten su atención acá y cuando veamos archivo y cuando estemos terminando archivo, entonces saldrán los temas relacionados a los archivos. ¿Qué son las constantes de numeración? Fíjense, una enumeración inducida por la palabra clave enum, de numeración justamente, es un conjunto de constantes de numeración entera representadas por identificadores. Los valores comienzan con 0, a menos que se especifique lo contrario, y se incrementan en 1. Bueno, a ver, una enumeración típica es los meses del año. A ver, los meses del año, ustedes lo pueden usar como identificadores, bueno, esto está en inglés, ¿cierto? January, Jan. February, Feb. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esta enumeración hace que este identificador tome el valor 0, porque comienzan con 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero esto no es lo que a mí me interesa, porque normalmente los meses yo digo que son de, este es el mes 1, de enero, hasta el mes 12, que es diciembre. Entonces, esta enumeración la modifico y digo que el valor acá inicial de enero es igual a 1. Y a partir de ahí se incrementa en 1. Pero si yo no le pongo nada, la enumeración por defecto comienza con 0, a menos que se especifique lo contrario, que sería este caso. Entonces, ustedes de esta manera pueden usar, por ejemplo, si tienen una variable que le cargaron, no sé, el mes, la variable A, después usted puede comparar A es igual a junio, a June. ¿Y cómo sería? Estoy comparando A igual June. Sí, lo que pasa es que June tiene un valor numérico correspondiente al número 6. Y A ha sido cargado con un valor numérico. Si 6 ha sido cargado en A, entonces A coincide con junio y ese paréntesis de condición le da verdadero. Y si es cargado con otro número que no corresponde al 6, me va a dar falso. Entonces, pero yo ya tengo enumerado todos estos del 1 al 2. Otra enumeración, de ejemplo acá, son los escapes. Por ejemplo, la campanita, el bell, igual a barra A. Acá no lo digo que se van incrementando de 1 en 1. A cada uno de ellos le digo a qué igual. B es el barra A, backspace barra B, tab barra T, newline barra N, la nueva línea, el beta barra B, return barra R. Cierro la llave, punto y coma. Esa es la sintaxis. Llave que se abre, los identificadores separados por coma, llave que se cierra, punto y coma. Y soporta el igual, ¿no? Igual a 1 acá, igual a este, igual a barra B, igual a barra, todos los iguales. A ver, díganme qué es esta enumeración booleana que dice acá. Es un arreglo. ¿Un qué? Un arreglo, ¿no es? No, no es una regla. No, justamente, una enumeración es una enumeración. Son arreglos.
No son arreglos, no son estructuras, no son uniones, no son nada de eso. Fíjense, la enumeración comienza con 0, entonces cuando usted habla del no, el no corresponde al 0 y el yes corresponde al 1. Entonces, el 0 es falso, es no, y el verdadero es 1, es yes. En vez de usarlo así, con, no sé, verdadero o falso, lo usa con no y con yes. Y esto está como definido con un 0 y esto con un 1. Y esta enumeración tiene nombre, esta también tiene nombre, esta también tiene nombre. Pero, por ejemplo, esta enumeración, ¿qué significa? No tiene nombre, no necesariamente necesita nombre. Name, parents y bracket. Name vale 0, parent vale 1 y bracket vale 2. Fíjense acá, porque uno podría decir, a ver, el que me dijo pasó algo, creo que dijo usted arreglo. A ver si lo terminamos de ver. Miren estas 3 líneas. Acá tengo numeral define keyword 01. ¿Qué significa esta línea? Que el identificador keyword tiene un valor numérico de 1. Este numeral define que me dice que el identificador external tiene el valor 02 y que el static tiene el valor 04. ¿Acaso nosotros no usamos size, numeral define size, le decíamos 10 y después lo usamos para inicializar o declarar un arreglo, size, como un identificador que tiene un valor numérico? Bueno, en vez de usar estas 3 líneas de define para keyword, external y static, yo lo puedo hacer con una enumeración. En un y entre llave, keyword igual 01, coma, external igual 02, static igual 04, cierro la llave, punto, coma. Esta línea es totalmente equivalente a las otras 3 con el numeral define. Por eso es esto o la enumeración de este modo. Fíjense, volvemos a la definición. Una enumeración introducida por la palabra clave no es un conjunto de constantes de enumeración entera representada por identificadores. Esas constantes son 1, 2 y 4, que van a estar representadas ahora por identificadores como keyword, externa y static. Estas constantes de numeración 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 12 están representadas por identificadores Jan, Feb, March, April, May, June y así hasta diciembre. Eso es todo. Es para representar esas constantes con nombres, diríamos nosotros, con identificadores. Profesor. Esto es para completar el archivo. Profesor, una consulta. Sí. Esto que usted está explicando, justamente lo había anotado para preguntarle, pues estuve leyendo el Deitel, y en una parte donde está el juego de las cartas, ¿verdad? Hay un ejemplo en el cual utiliza el enum. Y en concreto, yo lo he escrito al ejemplo que da el libro, es el 5.10 el ejemplo. Y cuando lo corro utilizo el Singhai. Cuando lo corro me aparece un error justamente en esa línea. Eso es porque el Singhai no lo soporta, porque hay un problema de configuración de... ¿Y estás seguro que sale el error en esa línea y que no Sí, es profe. un arrastre de líneas anteriores? No, es la copia correcta de la... O sea, he copiado correctamente desde el libro y lo he transcrito en la pantalla del... Bueno, hago una cosa. Yo le escribo mi mail. Bueno. Tienen ustedes, supongo. Pero yo se lo pongo acá en el chat, de vuelta a todo. Mándenme o díganme la indicación concreta y yo ya le dice justamente en la línea, cuando uno la compila al
programa, el ejemplo de esto que usted nos enseñó recién. Es muy claro lo que usted recién acaba de enseñarnos, lo entendí. Bien, cuando uno lo compila aparece justamente un error en esa línea. Cuando uno hace doble clic en la parte donde están los resultados de la compilación, me lleva justamente a esta palabra, no sé, enum, no sé si una palabra, no es reservada, ¿no? Sí, es una palabra reservada. Bueno, esa palabra reservada enum me remarca ahí. Y el error que dice es el siguiente, dice error, dos puntos, ISO, separado C, 4 bits nested function. Funciona No sé si le dice algo de esto. Esto es, Pero no me suena que sea problema de la enum, sino dice concretamente nested function es funciones anidadas. no creo que sea un problema de enum. Me parece que debe ser, yo me imaginé, se lo iba a preguntar a Martín, pero justo usted está tocando el tema. Y pensé que era un problema del ID, del Sinjai, que habría que configurar algo o alguna cosa por el estilo. No sé, esa es mi imaginación, ¿no? Está bien. Realmente me supera porque es una copia tal cual del libro, de un ejemplo. Está bien. Bueno, entonces por eso, dígame cuál es el ejemplo. Bueno, no hace falta que yo le pase el correo. Dígame cuál es el ejemplo y yo no se lo voy a poder. Usted me va a tener que dar su correo y yo le contesto a usted. Bueno, profesor, sí. No, Ahí se lo escribo por el chat y le voy a poner el ejemplo para que usted lo tenga. dale, si es 5.3, yo lo busco en el libro yo y lo saco. Muy bien. Pero sí, hay que verlo. No me sé. Y puede que haya algo en el Cinca, no sé, por eso te digo. Pero vos me decías que el error te llevaba a la enumeración, a la línea donde está la enum. ¿Tú me dijiste así? Juan, ¿me quedé yo sin internet o ustedes? ¿Me escucha el resto? Sí, lo Profe, lo escucho, escuchamos. profesor. Sí, se escucha. Ah, ok. Vos me decías que el error te llevaba a la línea de la enumeración. O yo te Sí, entendí así es, mal. profesor. Sí, tal cual. Y cuando uno hace doble clic en la línea que aparece como error, veo que se posiciona o sombrea justamente la palabra donde, o lo más próximo del error, y se posiciona justamente en esta palabra reservada. Ok, bueno, ahora yo lo voy a ver. Pero no ya, te digo, lo veo después de la clase. Te Sí, escribo, profesor, por supuesto, claro. Para la próxima clase, si usted... o a la próxima clase. ¿sí? A ver, lo estoy copiando para que no me vaya a olvidar después y vaya a salir y no. A ver. Eh, espera un cachito, espérenme todo un cachito. Si no, lo más probable es que me pase que luego cierro y me olvido de copiar. Bueno, ahora sí. Bueno, busco el otro PowerPoint. Abrir la pantalla. Bueno, archivo en lenguaje C. ¿Cómo es este tema? Bien. C de cada archivo simplemente como un flujo secuencial de bytes. En inglés esto es un string. ¿Qué es este flujo secuencial de bytes?
Así, usted tiene, esto es un byte, 0, 1, 2, 3, 4. Tiene un grupo de bytes, punto suspensivo, porque yo no sé cuánto puede llegar a tener, pero tiene, si empieza en 0, tiene n bytes, hasta n menos 1. Y luego tiene un final de archivo. Eso es un ¿Ese es el marcador. barra cero o nada que ver? ¿Cómo? ¿Ese es el barra cero o no funciona así en los archivos? No. En el final del archivo no es el barra cero. No. Dependiendo de los sistemas operativos, puede ser control D o control V corta. Pero eso depende de cómo el sistema operativo lo tome. Pero lo importante entonces es que hay un marcador, un indicador de final de archivo. Entonces, acá hay un flujo secuencial de bytes. ¿De cuánto bytes? N bytes. De 0 a n menos 1. Y luego hay un final de archivo. Eso es como, así de simple, ¿no? Se ve a cada archivo. Pero van a ver que esto es bastante más amplio el concepto de flujo de bytes y es mucho más abarcativo lo que uno puede estar imaginándoselo ahora. Ustedes están diciendo, están pensando seguramente que el archivo está relacionado a un disco duro y que yo accedo al disco duro y leo un archivo o salvo algo que tengo en la memoria a un archivo en el disco. Pero el concepto de archivo en C es mucho más amplio. Es mucho más amplio que el disco duro solamente. Que eso es un archivo, también lo es. Pero fíjense, archivo puede ser, o es lo que puede ser, es simplemente un flujo secuencial de bytes. Y un flujo secuencial de bytes podría ser lo que yo saque a la pantalla. Y yo lo que saco a la pantalla es un flujo secuencial de bytes. Entonces, sacar a la pantalla también va a ser un archivo. Y usted me dice, no, ¿cómo? El archivo está en el disco duro, ¿cómo la pantalla? ¿Sí? Leer el teclado me suministra a mí un flujo secuencial de bytes. Entonces, leer el teclado podría yo también decir que estoy leyendo un archivo. Por eso dije que el concepto de archivo es mucho más amplio que el concepto que traemos, no sé por qué, como un concepto limitado de que archivo es lo que sabemos que es en el disco duro. Cada archivo finaliza con un marcador de fin de archivo o con un número de bytes específico registrado en una estructura de datos con fines administrativos mantenida por el sistema. Esto lo determina cada plataforma y está oculto para el usuario. Vamos. A ver. Cada archivo tiene una estructura de datos. Y esa estructura de datos se llama una estructura de datos de tipo file. Esa estructura de datos de tipo file la maneja el sistema operativo. Y cuando yo quiera, ya lo vamos a ver después, yo quiera abrir un archivo a través de la función fopen, F de file, open de abrir un archivo. Ya vamos a ver lo que significa también abrir un archivo. Pero digo esto, lo adelanto. fopen me va a devolver un puntero a esa estructura. Entonces el sistema operativo la va a organizar a la estructura de tipo file y me va a devolver un puntero a esa estructura. Y con ese puntero a esa estructura yo voy a poder hacer determinadas operaciones. Vamos. Fíjense, la acción esta de se abre un archivo. A ver, esto es genérico, ya lo tenemos a la idea. Abrir un archivo y cerrar un archivo. ¿Me suena eso al menos? Bueno, ¿qué implica abrir un archivo? Miren este párrafo. Cuando se abre un archivo,
se asocia una secuencia o flujo, esto, con él, que es el archivo. Entonces, cuando yo asocio un flujo secuencial de bytes con el nombre de un archivo, estoy abriendo ese archivo. Fíjense esto, se abren automáticamente 3 secuencias o flujos cuando comienza la ejecución del programa. Y eso tampoco lo sabemos, pero eso lo maneja el sistema operativo, digamos. A ver, cuando usted lanza a ejecutar un programa en C, automáticamente hay 3 flujos o secuencias de bytes que se abren. La entrada estándar que recibe la entrada del teclado, ¿ven? Ahí es lo que yo le decía antes. El teclado a mí me suministra un flujo de datos, que yo lo puedo leer, ¿sí? Bueno, entonces esas flujos o secuencias le llamamos la entrada estándar. La salida estándar, que muestra la salida en la pantalla, esto es un flujo al cual yo diría que puedo escribir. Y el error estándar que muestra el mensaje de error en la pantalla. Estos 3 flujos se abren automáticamente cuando comienza la ejecución de un programa. Entonces, por eso también van a aparecer los modos en los cuales yo puedo acceder. Asociar el flujo al nombre de un archivo es abrir ese archivo. Pero después, el modo en el cual yo voy a acceder, puede haber un modo de lectura solamente, como el que recibe la entrada del teclado, un modo de escritura o de salida, que muestra, por ejemplo, la salida de la pantalla, o este que también es de escritura, muestra mensaje de error en la pantalla. Stream y archivo. El sistema de entrada-salida input/output. El sistema de entrada-salida de C proporciona una interfaz consistente al programador, independiente del dispositivo real al que se accede. Es decir, proporciona un nivel de abstracción entre el programador y el dispositivo. Fíjense, entonces, que esta interfaz, al cual le vamos a llamar luego secuencia de flujo, está separando o haciendo abstracto el dispositivo del cual se trate. ¿Cuál es el dispositivo real que me está suministrando ese flujo o secuencia de datos? Que puede ser un disco duro al cual yo estoy accediendo y lo estoy leyendo, sí, tengo una secuencia o flujo. Que puede ser el teclado, sí, también lo estoy leyendo, sí. Entonces, en algún momento a mí me puede no interesar quién es el que me está suministrando, porque esa abstracción es la secuencia o el flujo. Y el dispositivo real, dice acá, se denomina archivo. Entonces, cuando uno dice en C, estoy leyendo un archivo, hay que sacarse de la cabeza que es solamente acceder al disco duro. Tudela dijo que Aurea parece, me olvidé de copiar su mail acá. Que eso no lo había copiado. A ver, déjeme que lo copie, porque si no yo lo conozco después. Dejo de presentar un minuto, a ver. Estoy en un ratito. Bueno, vuelvo a presentar.
El sistema de archivos de C, retomo, está diseñado para funcionar con una amplia variedad de dispositivos, incluidos terminales, unidades de disco y unidades de zinc. Aunque cada dispositivo es muy diferente, el sistema de archivos almacenados en buffer transforma cada uno en un dispositivo lógico llamado flujo o stream. Todas las secuencias o flujos se comportan de manera similar. Debido a que las secuencias son en gran medida independientes del dispositivo, la misma función que puede escribir en un archivo de disco también puede escribir en otro tipo de dispositivo como la consola. Fíjense, lo adelanto ahora, no sé si será el momento, pero digo como habla de la misma función que puede escribir. Nosotros, ¿qué función, para que vean que no es tan complicado esto, pero a ver, ¿qué funciones ustedes han usado para leer el teclado y para imprimir en la pantalla? Las básicas. ¿Cuáles son las dos básicas? Para leer el teclado. Scanf Scanf y el printf. y el printf. Y printf. Bueno, ahora, para adquirir datos o leer datos de un archivo, pero piensen que el archivo, vuelvo a decir, es el dispositivo real del que se trate, que puede ser el disco o puede ser cualquier otro dispositivo, como lo hemos dicho ya anteriormente. Vamos. El scanf ahora va a llamar fscanf y el printf se va a llamar fprintf. La F previa era de file, de archivo. Entonces, si con scanf leíamos el teclado, ahora fscanf lee el archivo. Y fprintf escribe a un archivo. Entonces, la misma función que puede escribir en un archivo de disco, también puede escribir en otro tipo de dispositivo, como la consola. Es decir, yo con fprintf, yo puedo llegar a escribir a la pantalla igual que el printf. Porque ahora mi secuencia de datos o el flujo de datos lo he asociado con la consola. ¿Y dónde era que lo veíamos? Cuando yo asocio, cuando se abre un archivo, se asocia una secuencia o flujo con él. Entonces, si yo al flujo de datos que va a la consola lo he asociado con un archivo, bueno, yo puedo decir que estoy escribiendo a un archivo y uso el fprintf y en estoy sacando datos a la pantalla. Una consola, en realidad, tiene dos dispositivos asociados. Uno para sacar datos de la pantalla y otro para leer datos hacia el sistema, que es el teclado. O sea que el conjunto teclado-pantalla forma una consola. Además, recuerden los tres flujos que se abren en forma automática al comenzar a ejecutar cualquier programa. La entrada estándar, la salida estándar y el error estándar. Eso después lo vamos a ver en algún ejemplo. Ahora, vamos a la secuencia. Hay dos tipos de secuencias. Texto y la secuencia binaria. Estos son los modos del archivo, vamos a decir, porque estas secuencias, recuerden que siempre van a estar asociadas al nombre de un archivo. Entonces, ese archivo es de acuerdo al dispositivo. Si ustedes lo quieren ver primero fácil, véanlo como el disco. Yo tengo un nombre de archivo. Bueno, lo tengo asociado a esta secuencia. Bueno, los archivos pueden tener dos modos, porque la secuencia de datos pueden ser de dos tipos, de texto o binario. El texto recibe solamente los caracteres ASCII. El carácter ASCII, recuerden, es un carácter de 7 bits. Y el modo binario es el binario natural, digamos. O sea, que en un byte de la memoria, yo tengo el sistema binario ahí metido, porque tengo 8 bits. Bueno, entonces si está en modo binario, yo voy a poder escribir de la memoria al archivo
los 8 bits contenidos en la memoria. Pero si yo lo tengo en modo texto, lo que yo voy a estar escribiendo en el archivo va a ser código ASCII, que son 7 bits. Entonces puede ser texto y binario. Una secuencia de texto y una secuencia de caracteres. Cuando hablamos de caracteres, hablamos del código ASCII, ¿no? Código ASCII. El estándar C establece que una secuencia de texto está organizada en líneas terminadas por un carácter de nueva línea. ¿Cuál es el carácter de nueva línea? El /n. /n, muy bien. Ciertas traducciones de caracteres pueden ocurrir según lo requiera el entorno del host. El host es el equipo en el cual está corriendo el programa. Por lo tanto, es posible que no haya una relación uno a uno entre los caracteres que se escriben o leen y los almacenados en el dispositivo externo. Por ejemplo, el /n. El /n. Si usted lo quiere mandar a la pantalla, ¿es un solo carácter el /n? ¿Cómo genera la nueva línea usted en una pantalla? ¿Hay un carácter para la nueva línea? Usted en el teclado, ¿cómo genera la nueva línea? Usted me dice, aprieto el Enter, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, claro. Sí, profe. Bueno, y cuando usted apretó el Enter, ¿qué le saca a la pantalla? ¿Usted qué ve en la pantalla cuando apretó el Enter? El cursor. ¿Qué hace el cursor? Se va abajo y titila. Claro. Pero entonces hay dos movimientos del cursor. El cursor regresa a la primera columna y avanza una línea. ¿No es así? Claro. Entonces, no hay una relación uno a uno entre la nueva línea y lo que usted tiene que mandarle al dispositivo. Cuando está en modo texto, eso puede suceder. Que no haya una relación uno a uno entre los caracteres que se escriben y los almacenados en el dispositivo externo. Ahora, cuando la secuencia es binaria, sí tiene una correspondencia uno a uno con los bytes del dispositivo externo. Es decir, lo que usted lee de la memoria, supóngase, si se trata del disco duro, lo almacena en el disco duro. No se producen traducciones de carácter. En cambio, en la secuencia de caracteres con modo texto, sí puede haber, no es que ocurra en todos los caracteres, pero en algunos puede haber una traducción, como está usando este término. Eso significa que no haya una relación uno a uno. Es decir, como le dije acá, la nueva línea puede estar representado por dos caracteres, que son el retorno del carro y el line fit, que es avance de línea. El retorno del carro es el CR en el código ASCII. Y nueva línea es line fit. En realidad fit es de alimentación. Alimenta una nueva línea, digamos. Avanza una línea. Y esto del retorno del carro es muy antiguo porque si ustedes han visto en alguna película, o a lo mejor tienen de recuerdo sus padres, su abuelo, no sé, estas máquinas de escribir viejas, que a veces hasta en las seccionales de policía, cuando yo no creo que haya hoy en día, pero solía haber, que usted para avanzar mueve acá una perillita y luego corre el carro, por eso es el retorno del carro. ¿Se ubican de cuál me estoy refiriendo? Sí, profe. Sí, profe. De ahí viene el retorno de carro, ¿ves? Usted hace el retorno de carro, es como volver el cursor a la primera columna. Y después esa perillita, ustedes la aprietan, no sé si la han usado alguna vez esa máquina de escribir,
la aprietan y todo el carro avanza una posición. O sea, gira todo el carro una posición. Entonces esa es la nueva línea. Bueno, de ahí viene la terminología. Bueno, entonces, resumiendo, modo texto puede que no haya una relación 1 a 1. Modo binario tiene relación 1 a 1. A ver, ¿quiere leer? Tudela acaba de leer. A ver, yo no me estoy quedando sin voz. Dele usted Tudela, a ver. Bueno, archivos, files. En C, un archivo puede ser cualquier cosa, desde un archivo de disco a una terminal o una impresora. Usted asocia una secuencia, stream, con un archivo específico realizando una operación de apertura. Una vez que se abre un archivo, se puede intercambiar información entre él y su programa. No todos los archivos tienen las mismas capacidades. Por ejemplo, un archivo de disco puede admitir acceso aleatorio, mientras que algunas impresoras no pueden. Esto trae a colación un punto importante sobre el sistema entrada-salida de C. Todas las secuencias stream son iguales, pero no todos los archivos. Usted desasocia un archivo de una secuencia stream específica con una operación de cierre. Si cierra un archivo abierto para la salida, el contenido, si lo hay, de su secuencia stream asociada se escribe en el dispositivo externo. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, la apertura de archivo es cuando usted asocia la secuencia de string con un archivo específico. El cierre, la operación de cierre, es cuando usted la desasocia al archivo. Y este punto importante, todas las secuencias son iguales, pero no todos los archivos. ¿Por qué? Porque los archivos son los diferentes dispositivos de cada. El disco duro, la impresora, el teclado, etcétera, etcétera. Acá está lo de la estructura de tipo file. Estructura de tipo file. Cada secuencia o flujo, stream, asociada con un archivo, tiene una estructura de control de archivos de tipo file. La apertura de un archivo devuelve un puntero a una estructura de tipo file definida en stdio.h que contiene información utilizada para procesar el archivo. Y acá yo tengo el prototipo de la función fopen. ¿Ves? Fopen es una función que devuelve un puntero a una estructura de tipo file. Y fopen recibe filename, que es un puntero que apunta a datos de tipo char constante. Y modo es un puntero que apunta a tipo char constante. Entonces, fíjense acá, lo que está en recuadro es un ejemplo de cómo se usaría. FP es un file pointer, eso de FP. Yo declaro, puede ser cualquier PTR, no sé. El nombre de un puntero. Entonces estoy declarando un puntero que apunta a una estructura de tipo file. Y ahora a FP le asigno lo que me devuelve fopen. Acá está, ¿ves? fopen me devuelve un puntero de tipo file, que apunta a una estructura, perdón, de tipo file. Entonces, si fopen devuelve un puntero que apunta a una estructura de tipo file, yo lo puedo asignar a FP tranquilamente, porque FP ha sido declarado como un puntero que apunta a una estructura de tipo file. Entonces, no tengo que castear, no tengo que hacer nada. Esto está perfectamente macheado, está perfectamente, ¿cómo se haría? Acorde entre lo que este devuelve y lo que este ha sido declarado. Como esto es un puntero, el file name va entre comillas, por ejemplo, y digo test. Cuando ustedes ponían una cadena de caracteres entre comillas, esto es un puntero que apunta al primer elemento de esta cadena. Entonces, esto es congruente con lo que espera recibir el open. Y el modo también es lo mismo. Está puesto entre comillas. Esto es el nombre del archivo con el cual está abriendo y el modo que es escritura.
este W, ya lo vamos a ver que no termina, es el modo escritura. Bueno, esto es lo referente a la parte interna del sistema operativo. Por la hora que es, lo paso. No lo voy a hablar ahora porque yo creo que no vale la pena. Y acá están, y con esto, en esto vamos a dejar. Modos de apertura de un archivo. A ver, si ustedes se fijan ahí, con el otro grupo a la tarde también llegamos a tarde. Si ustedes se fijan acá, los modos, recién habíamos dicho W, pero tenemos modo R, read, en lectura. Abre un archivo existente para lectura. Si lo pongo en modo W, crea un archivo para escritura. Si el archivo ya existe, descarta el contenido actual. Atención con el modo W. ¿Qué significa? Que si usted acá ya tenía un archivo llamado test y tenía datos, cuando usted escribe esta línea, los datos que tenía test se lo borra. Lo descarta a todo. Esto es lo que le dice acá. Y el otro modo es A. Este para lectura, este para escritura y este es para append, para agregar. Abre o crea. El W crea un archivo para escritura. El modo read abre un archivo para lectura. ¿Qué pasaría si usted quiere leer test y test no existe? Entonces, el fopen le devuelve un puntero nulo. Por eso siempre hay que chequear al FP, porque si me devuelve el fopen un puntero nulo, es porque, de acuerdo a lo que yo le pedí que hiciera, no lo encuentra el archivo o no lo puede leer al archivo. Supongamos que el archivo estuviera dañado, etcétera, etcétera. Tiene problemas. El fopen devuelve un puntero nulo. Y el A dice, abre o crea un archivo para escritura al final del archivo. O sea, por eso usted puede escribir al final. Esto es, operaciones de escritura que agregan datos al archivo. Luego, estos tres modos, usted podría decir, que muchos modos, pero son fáciles, porque miren, ahora estas mismas letras R, W y A están con más y con más. Poner R más abre un archivo existente para actualización. Antes era para lectura, ahora es lectura y escritura. Por eso es R, lectura, y el más, es escritura. W más, antes era para escritura. Bueno, crea un archivo para lectura y escritura. Si el archivo ya existe, descarta el contenido actual. O sea, es lo mismo que el W, pero ahora es válida la lectura. El R más es válido para la lectura, pero ahora también la actualización, o sea, la escritura. Y el A tiene su contraparte como A más. Este era para agregar datos, este era para escritura, agregando datos al final del archivo. Bueno, el A más abre o crea un archivo para lectura y actualización. Toda la escritura es hecha al final del archivo, esto es, operaciones de escritura agregan datos al archivo. Esto es lo mismo que la, pero soporta ahora la lectura. Entonces yo tengo estos tres modos, los tres modos con más. Esto es para el modo texto, para cuando el script es texto. Si ahora yo le agrego la B, es el modo binario. Entonces, este R ahora es RB. Fíjense, es lo mismo, pero el modo binario. Open an exciting file for reading. Open an exciting file for reading. In binary mode. Entonces, estos tres se repiten agregándole la B. Es lo mismo, pero el modo binario. Lo mismo que el A, pero el modo binario. Y luego usted tiene el RB más, WB más y AB más.
son los mismos que estos, pero para el modo binario. Y acá tengo una aclaración, ¿ves? Las cadenas como RB más, le puede resultar, usted dice, y me resulta más fácil, si son los mismos que estos, pero binarios, que fuera R más B, W más B. Bueno, también lo puede. El RB más, usted dice, no, me resulta más cómodo decir, si esto era para modo texto, R más, ahora para el binario que sea R más B. Bueno, ahí está, lo puede hacer. Lo puede hacer. Entonces, en realidad, son 3 los modos. Luego, estos 3 modos, el más es porque le agrego, el que era de la lectura le agrega escritura, el que era de escritura le agrega la lectura, y el que era de escritura al final del archivo sigue siendo lo mismo, pero permite la lectura. O sea, por eso el más. Luego, estos 3 modos agregándole la B para el modo binario, y estos 3 modos agregándole la B también para el modo binario. Estas letras son las que usted va a tener que tener en cuenta acá cuando abre con el fopen el archivo. El nombre y el modo. Dejamos ahí. Sí, 20 y 43. Nos pasamos. Bueno,